Las palabras tienen poder. Tan es así que muchas veces las llevamos guardadas en nuestra mente durante muchísimos años, ya sea porque fueron ofensivas o en su momento fueron demasiado dulces para nuestra alma. Todos bienvenidos una vez más a otra oportunidad para seguir compartiendo. Les habla Mar, psicóloga. Estas palabras están siendo usadas deliberadamente sin tener en cuenta su significado. Ahora bien, veo que tienen más finalidades o tintes políticos, sociales o alguna otra intención de fondo menos para lo que y peor aún, al momento de utilizarlas podemos ver que en lugar de hacer un nosotros, de construir un mundo mejor juntos, no separados, al contrario, invitan al individualismo y al no trabajar en equipo, al no ser unidad. Y un reino dividido no puede prosperar. El día de hoy, debido a que me he encontrado estas palabras casi por todos lados, decidí hablar acerca de justamente de eso, de las palabras. Las palabras tienen poder. Tan es así que algunas veces las recordamos toda la vida, aquella palabra que me hirió, aquella frase que me ofendió, pero también recordamos aquellas palabras suaves, dulces, inclusive de ánimo, en el peor momento en el que nos encontrábamos, que vinieron de alguien que, gracias a esas palabras, vino a darnos serenidad, paz, motivación e inclusive nuevos ánimos para seguir adelante. Bueno, pues comencemos. La primera palabra que he escuchado, bueno, en esta composición, es me autopercibo. Y si bien buscamos lo que es percepción, es un proceso básico del pensamiento que capta, organiza y entiende, obviamente, el mundo y alrededores. Me autopercibo. Estoy basando mi humanidad, mi esencia como persona en un proceso básico del pensamiento. Nada más. Pero ¿qué pasa si en lugar de me autopercibo, lo cambiáramos por yo soy? Si nos damos cuenta, el poder de decir yo soy se ha implementado en innumerables lugares, eh, grupos, inclusive empezando desde la filosofía, pasando por la religión, hasta la mismísima terapia de decir yo soy. ¿Y qué es el ser? Pues es alguien que existe, que vive, que cuesta, que vale. Entonces, ¿qué no será mejor decir yo soy, yo existo, yo vivo, yo valgo, yo cuesto? En lugar de basar nuestro ser como personas, como seres sociales, como almas, en un proceso básico del pensamiento. A ver, igualdad por aquí, igualdad por allá. Pero, ¿qué es igual? Bueno, pues algo igual es de la misma naturaleza, con el mismo valor, la misma cantidad y la misma forma. Si hablamos de igualdad en términos de seres humanos, entonces no somos iguales. Por ejemplo, hombres y mujeres pues somos de la misma naturaleza, pertenecemos al reino animal, somos mamíferos, tenemos el mismo sistema nervioso, el mismo sistema circulatorio, tenemos el mismo valor inalienable, nadie nos lo puede quitar desde que nacemos, desde que somos concebidos, mejor dicho, y tenemos la misma cantidad, bueno, de huesos, de células, de inclusive hay tablas en las que nos marca cuántos leucocitos, cuántos leucocitos tenemos que tener para no estar enfermos. Tenemos una misma métrica, pero no tenemos la misma forma. Y eso lo podemos ver en el sistema esquelético, en el sistema endocrino y pues obviamente en la anatomía de cada uno de nosotros. Entonces, no somos iguales. Que tengamos el mismo valor como seres humanos es distinto, pero no somos iguales según el concepto, tal como se ha construido por los grandes pensadores y por la lingüística como tal. Pero fíjate, ¿qué pasa si en lugar de igualdad decimos que somos seres complementarios? ¿Qué es un complemento? Es algo que se añade
a otra cosa, a otra persona, para hacerla mejor, completa, efectiva o perfecta. Estamos luchando, bueno, están luchando por una igualdad que es evidente, sencillo en los deportes, que no existe, esa igualdad no existe. Respecto a habilidades se pueden desarrollar, pero estamos yendo hacia un punto de igualdad que no tiene comparación, que nunca va a converger en ningún punto. Pero ¿qué tal si en lugar de buscar la igualdad, buscáramos la complementariedad? Para así, como lo dice su definición, ser mejores, estar completos, ser más efectivos y, ¿por qué no?, perfectos. Uy, esta, empoderar. ¿Qué significará empoderar? Pues no es otra cosa más que dar poder e independencia para mejorar su situación. Y esto lo podemos ver, bueno, ya ni siquiera se los menciono, pero en múltiples movimientos que hay actualmente. No los voy a mencionar. Yo creo que todos lo sabemos, los conocemos, los hemos visto, han sido noticias. Pero mira, a mí me encanta llevar la contra y también me gusta que las personas piensen, se hagan preguntas, tengan dudas, porque solamente así se llega a la verdad. Y con base a los significados como tales de las palabras, hay que entender que las palabras son poderosas, que lo que decimos repercute. Porque en lugar de empoderar, que es dar poder, independencia, ¿por qué no mejor empezamos a concientizar? ¿Y qué es la conciencia? Es el conocimiento responsable de la existencia. Si yo sé que nací, existo para algo, que tengo una misión de vida, que lo que yo tengo, mis talentos, mis cualidades, mis habilidades, van a servir para construir un mundo mejor, que a alguien le están haciendo falta, ya sea que necesite instrucción, ya sea que necesite ser levantado con estas habilidades que yo tengo, a lo mejor para hablar, para motivar, para incentivar. ¿No será mejor ser conscientes de nuestra existencia y con esta riqueza contagiar a los demás, diferente a solamente dar poder e independencia? Piénsalo. Uy, tolerancia. La tolerancia significa esta actitud de respetar opiniones, actitudes, ideas que no coinciden con las propias. La definición jamás dice que tolerancia es aceptar o aplaudir lo que veo, lo que oigo, aunque esté en contra de lo mío, pues con tal de encajar, de caer bien, de tener más amistades, de no ser rezagado, que no me hagan a un lado. No, la tolerancia es una actitud de respeto hacia las ideas o las opiniones pues, que no tienen que ver conmigo. Y hemos devaluado, deformado esta palabra de tolerancia con tal de conseguir algunos cometidos, ¿verdad? ¿Y qué tal si a partir de ahora, o en lugar de tolerancia, aprendiéramos a poner límites? Un límite es una línea real o imaginaria, es una separación de entidades. ¿Cuántas veces nosotros hay que tolerar que hay personas que no tienen la misma motricidad o movilidad que nosotros? Y sin embargo, seguimos obstruyendo las rampas, que al cabo voy rapidísimo, me voy a estacionar aquí en esta área que está definida, limitada para alguien más, pero que me toleren 5 minutitos porque nada más voy al banco o nada más voy a retirar dinero al cajero. A veces la tolerancia hay que hacerla visible, hay que poner límites claros y definidos, ya sea visuales, a veces con carteles, a veces con multas, porque seamos francos, muchas personas no se mueven por voluntad, simplemente eh, creemos que todos somos conscientes y que vamos a hacer las cosas y no es así. Por eso muchas veces hay que marcar límites claros y establecidos. Aquí no se puede realizar esto, aunque tengamos cierto sentido común o debamos tolerar ciertas cosas. Sí, equidad. La equidad significa dar a cada uno lo que merece en función de sus méritos o condiciones. No podemos ser
equitativos cuando una persona ha trabajado más que otra. No le podemos dar la misma cantidad de dinero a una persona que trabaja poquitas horas a alguien que tiene un turno completo, un sueldo base, un sueldo de medio tiempo o por horas. Hay que ver las capacidades que tenga, hay que ver el riesgo de trabajo, que esto pues, es más común en el área laboral, pero también la equidad en estos tiempos suena mucho a mujer y hombre, la eterna guerra. Bueno, pues si yo sé que un hombre tiene más fuerza que una mujer, comprobado científicamente por los años, en las acciones y diariamente, ¿cómo voy a esperar equidad si sus méritos y su condición es diferente a la mía? Y por tanto desigual. Es, es una falacia o es utópico pensar en la equidad. Además de llevarla contra, también soy una persona que se queja, que critica, por supuesto, que analiza, pero sobre todo que propone. ¿Qué pasaría? ¿O cómo tú sientes mejor, cómo lo ves, cómo lo consideras? Que en lugar de equidad llamáramos, le llamáramos a la sinergia a que viniera a nuestra sociedad. ¿Y qué significa sinergia? Simple, es el incremento de la acción de diversas sustancias debido a que actúan conjuntamente. Es decir, que cuando hay sinergia, cada uno tiene lo suyo, lo presenta, se unen fuerzas y esto incrementa, se hace potencial. Imagínate el alcance que podríamos tener hombres y mujeres si unimos nuestras capacidades, habilidades, destrezas, cualidades y compartiéramos nuestras limitaciones para complementarlas, como bien dije anteriormente. Imagínate la sinergia que haríamos y qué clase de mundo estaríamos dejándole a nuestros hijos, que es un temor también que tienen muchas personas, pero en lugar de seguir temiendo por ese mundo que hay que dejar, se les va a dejar a los hijos, ¿por qué no mejor trabajar en dejar mejores seres humanos y también trabajar en un mundo mejor, haciendo cosas sencillas, pero también aprendiendo a decidir por qué línea te vas a ir, por la que une o por la que desparrama? Discurso de odio. Un discurso es una exposición oral sobre algún asunto a fin de convencer a algún público. Bueno, pues en un meeting político, el político como tal, el candidato, presenta sus propuestas, puede lanzar algunas consignas, pero va encaminado hacia su objetivo, ¿verdad? Y no porque la persona esté defendiendo lo que piensa, sus creencias o aquello que dice que va a hacer, en el caso del mitin político, no por eso quiere decir que esté difundiendo o sembrando el odio en las personas, porque esto quiere decir que quienes lo escuchan no tienen criterio suficiente para discernir con qué se quedan, qué dejan ir, qué siguen o qué les deja de interesar. Y eso es muy grave, demeritar el valor de las personas para discernir, para tener conciencia, es hablar de una pobreza mental, de que fácilmente alguien puede llegar a decirles palabras bonitas o palabras feas y automáticamente ya me sembró el odio en mi corazón, en mi mente y por lo tanto en mi vida. Suena hasta demasiado fantasioso. ¿Por qué en lugar de estar pensando que los demás dicen palabras, reúnen gente, reúnen a las masas para sembrarles el odio en su mente y en su corazón y que a partir de ese odio desprecian y toda esa historia, en lugar de mejor hacer campañas o difundir más el tema de la salud mental y por lo tanto de la fortaleza psíquica? ¿Qué es la fortaleza psíquica? No es otra cosa más que el autoconocimiento, el autorrespeto, el autoestima y todo lo que tiene que ver con nuestra capacidad de relacionarnos, de tener un equilibrio interno con lo externo, de ser más humanos. Y también, ¿por qué no? Fomentar la argumentación con sentido, no nada más me hiciste sentir, es que yo creo, es que tú lo que quieres es que yo me sienta, puras emociones. ¿Y por qué no buscar mejor una argumentación basada en estudios o en algo sustentable? Y sobre todo, tener un criterio personal que no porque alguien no porque asista, por ejemplo, al mitin político
quiere decir que ya me convenció o que ya depositó en mí ciertas información para que yo vaya a estar en contra del mundo entero. Yo también tengo capacidad de discernimiento. Yo también tengo capacidad de decir, no, esto está mintiendo, o ay, qué exagerado, o le echo mucha crema a sus tacos, como dicen coloquialmente, o está exagerando, o qué vanidoso. Yo también tengo capacidad y criterio personal para decidir si esa persona o lo que está diciendo me llena, si tiene que ver con mis valores, o si de plano, pues bueno, lo escucho, pero pues francamente no hizo eco dentro de mí. Creo que esta frase, esta premisa, además de que quien la dice en- pone en juego sus emociones, esta premisa de discurso de odio también tiene doble sentido. También es demeritar a la persona que escucha, como si no tuviera capacidad de razonamiento, como si no tuviera un criterio personal o al menos un sentido común. Ay, perspectiva, todo ahora con perspectiva. ¿Y qué es la perspectiva? Pues es un punto de vista. La definición como tal dice que pues es un punto de vista de objetos desde un punto determinado a la vista del espectador cuando están lejos. Apariencia o representación engañosa, aquella que solo se representan los objetos por las líneas de sus contornos. Es decir, imagínate un caso, una situación grave, un acontecimiento importante que lleve, bueno, pues que tenga sus consecuencias y que haya algún responsable, y más si es de la vida de alguien. En fin, tantos ejemplos y situaciones que vemos hoy en día, y tomarla en cuenta o decidir con base a un punto de vista desde donde está el espectador hacia lo lejos, y que esto puede ser engañosa, esta representación, o puede ser una apariencia, pues solamente estamos viendo una sola vía. A mí me parecería injusto que solamente, no sé, me regañaran, me castigaran, me pusieran alguna multa o algo que yo tenga que aprender con base a un castigo y solamente vieran un solo punto de vista. Sí, ya sé que esa es la definición de perspectiva, pero social, políticamente es utilizada de otra manera. Vaya, qué conveniente. Bueno, ¿qué tal si dejamos la perspectiva a un lado y te ofrezco la cosmovisión? ¿Qué es cosmovisión? Pues es un conjunto de opiniones y creencias que conforman un concepto general del mundo, a partir del cual interpreta su propia naturaleza y la de todo lo que existe. Es decir, que no va a tener solamente en cuenta un punto de vista o una sola línea, sino que va a tomar en cuenta todo el conjunto de creencias, de opiniones de quienes lo conforman, y esto tiene más opciones y más posibilidades ante la vida, ante el trabajo, ante la sociedad, ante las relaciones interpersonales, tener opciones de crear un mundo con una, precisamente con una cosmovisión, es decir, ver con amplitud cada problema, cada situación, a cada persona desde todos sus puntos de vista y no nada más desde uno. Uy. Inclusión. Territorio o grupo humano que se encuentra inserto con características diferentes, especialmente político, administrativo, religioso, étnico, geográfico. Qué bueno sería que la gente supiera más sobre la salud mental, sobre los trastornos mentales, cómo funcionan, qué palabras hay que decir, qué acciones hay que evitar. Por ejemplo, ahora que está, pues híjole, en potencia la ansiedad, la depresión, eso sería muy importante, esa inclusión, y no nada más comentarios absurdos. Tienen años las personas con alguna condición motriz, visual, auditiva, intentando, porque ni siquiera se ha hecho, intentando ser parte de la sociedad. Pero ¿qué pasa a veces con esos puntos en los que se ponen señaléticas para las personas invidentes?
no recuerdo ahorita el nombre, se ponen estos caminos para que ellos puedan cruzarlos, los rompemos como sociedad, no nos tomamos la molestia, ¿verdad?, de no pasar por ahí, de evitarlos. ¿Cuántas veces en el centro comercial, en la calle, encontramos a una persona a lo mejor sin un brazo, con una estatura diferente, y en lugar de pues seguir nuestra vida, no necesitamos hacer un comentario, basta la vista o las expresiones para decir mucho. Todavía hay muchísimos seres humanos intentando ingresar en la sociedad, intentando ser parte de, así como soy, así como estoy, con lo que puedo y con lo que no puedo. Y todavía queremos abrir un abanico de posibilidades cuando todavía hay muchas personas que no pueden incluirse de manera total en la sociedad. A mí me gusta mucho la investigación y durante un tiempo estuve representando varias situaciones y créanme que tengo un letrero que dice que soy paciente psiquiátrico y las personas no se me acercan. En una ocasión usé cabestrillo y fui a varios lugares, a un Oxxo, al banco, en lugares donde se tiene que jalar o empujar la puerta y créanme que pocas personas me ayudaron. En otras ocasiones, pues me he infiltrado con diferentes características y todavía falta mucho, muchísimo. Desde el cómo tratar a una persona con una condición médica hasta el conocer, informarse acerca de la salud mental. Que eso pues es, digamos, invisible. No podemos adivinar lo que la persona traiga adentro. Pero lo que sí es evidente, pues es su estado físico. Hay mucho por hacer. Así es que esto de la inclusión es un chiste. Y para las personas que va esta palabra de la inclusión, porque seamos francos, va directamente para cierto grupo, cierto sector, no es para todos, nada más si tienes suficientes colores, pues sí es para ti. Entonces, ¿qué tal si en lugar de pedir inclusión, por qué no mejor optan por sentir pertenencia? Saberse que pertenecen a un grupo o a un conjunto, que aún con lo que te comas, te cenes, con lo que te vayas a dormir, no dejas de ser una persona, no dejas de formar parte de la sociedad que paga impuestos, que tiene derecho a adquirir bienes económicos, que tiene derecho a la recreación, al trabajo. ¿Por qué en lugar de ese grito desesperado de inclusión, de acéptenme, quiéranme, por qué no mejor logras un sentido de pertenencia y decir soy un ser humano, hago mi trabajo, estoy en paz con mi familia, con mis vecinos, ayudo en lo que puedo y lo que yo me cene, me devore o me coma por las noches es mi asunto. Me identifico, sí soy, me identifico. Bueno, identificar, demostrar, reconocer o distinguir que determinada persona o cosa es la misma que se busca o se supone. Que tú tengas características o que compartas ciertos rasgos de personalidad con alguien más, no quiere decir que te identificas como tal. Pues estás reconociendo que no te distingues de los demás. En lugar de me identifico, ¿por qué no utilizar frases como a mí me pasa igual? Al momento de que tú dices esta frase, a mí me pasa igual, yo también soy así, yo también tengo ese mal hábito, a mí también me es fácil reírme de esa manera, estás haciéndote responsable de ti y de tus acciones. No basta con decir, ay, sí me identifico. Y ya, no trasciende absolutamente nada. Representa, representar, símbolo en la mente o imagen de algo o imitarlo perfectamente. Eso te representa una imitación, un símbolo. Tú eres más que solamente un símbolo. ¿Por qué mejor en lugar no formas parte? Es decir, formar parte es ser uno de los individuos o componentes de algo. Tú formas parte de esta sociedad. Tú formas parte del crecimiento, de la economía. Tú formas parte de esta familia. Tú formas parte de este mundo, de esta generación, del cambio. En fin, tiene más trascendencia que solamente pensar en que eres un símbolo, en que un proceso mental, como es la percepción,
eso habla de ti o que ese es todo tu ser. Hate, o sea, los anglicismos a todo lo que da. Bueno, pues es muy común escuchar la palabra hate. Hate, haters, en fin. La palabra como tal, hate, significa odiar, aborrecer, detestar. La palabra en sí como tal. Sin embargo, se ha utilizado en, a nivel cibernético como hate en redes, que es para decir que hay un odio expresado a partir de comentarios, acciones, con el propósito de devaluar a las personas, cuando en realidad hate solamente significa odiar, aborrecer y detestar. Todo lo demás, hate en redes, implica una serie de cosas que quizá en realidad no suceden. Hay personas que sí comentan o hacen comentarios muy hirientes sobre algo, pero ¿quién puede saber la pureza de intención? Me ha tocado ver personas que tienen un mal día, ven algo y ponen un comentario bien hiriente, y eso habla más de ellos que de la persona en sí. Habrá que preguntarse por qué la persona se fractura tan rápido. Yo sé que hay comentarios de haters que son muy insistentes y uno tras otro. Bueno, pues hay que ponerse a pensar qué me estará queriendo decir. Si tiene que ver conmigo, con mi realidad, entonces es un área de oportunidad. Pero si no tiene nada que ver conmigo, si realmente no me hace sentido lo que esta persona me está publicando, pues hay que soltar. Estamos en un mundo, además de muy emocional, demasiado aprensivo. ¿Qué tal si dejas la paranoia para un lado de que todos te odian, que hay muchos haters, que ya me están tirando hate, hate, hate? ¿Por qué no mejor nombras a un detractor? Es decir, a una persona que critica a otra persona o a una cosa, a una situación que manifiesta un juicio peyorativo por no estar de acuerdo con ello. Utiliza palabras altisonantes o peyorativas, despreciativas, insultantes, pues porque no está de acuerdo, tienes un detractor. Si está en contra de mí, y si tienes, por ejemplo, en este caso, un canal o una página y está insistiendo, insistiendo, pues que no se haga daño y busque algo que le complemente, que le haga feliz. Pero tienes un detractor, no un odiador. Responsabilidad afectiva, que anda también por ahí muy en boga. Y según la definición que leí, es que cuidas tus palabras para que no lastimes al otro. ¿Qué? Entonces eso tira toda una teoría de las emociones, en este caso hablo de la Gestalt, en la que habla acerca de que conozcas tus emociones, las experimentes, entiendas dónde se manifiestan y trabajes en ellas. Eso implica un autoconocimiento, un autorrespeto, una autoimagen, es decir, autoestima. Y que también encuentres las heridas que te tocan cada vez que te hablan de cierto modo o te mencionan alguna palabra que para ti tiene una connotación, porque no es el otro el que te hace, sino es lo que llevas dentro y solamente el otro es el detonante de tus propias heridas. Con esto de la responsabilidad afectiva, que yo tengo que cuidar mis palabras, mis acciones y todo para que el otro no se ofenda, no se hiera, es darle el poder al otro que tiene sobre mí. Y yo no hacerme responsable de mis emociones y de mis heridas. Eso es deshumanizar a la persona. Eso es depositar la responsabilidad de mis emociones, de mi historia, sobre alguien más. Y un ejemplo muy burdo. Si yo en este momento quisiera ir al baño y por estar aquí grabando esto, pues resulta que
me ocurre un incidente en el que no pude contener mis esfínteres y me he ensuciado la ropa. Si yo dijera, por culpa de ustedes o por causa de ustedes, que estoy aquí haciendo esto para ustedes, para que se informen, para llenarles de información, para que se hagan preguntas, por estar aquí, pues me pasó esto. Aunque es un ejemplo muy burdo y una analogía muy chafa, si así lo quieres ver. Así es el mundo de las emociones. Es que tú me hiciste llorar. Es que por tu culpa esto. Cuando realmente son frases de una persona que no ha trabajado en sí misma. Y no estoy diciendo que haya personas que realmente tienen la intención de herir, de lastimar y que a veces nos hacen llorar, por supuesto. Pero en gran parte es por lo que tú llevas dentro y no por lo que el otro te está diciendo. Por eso es muy importante conocerse, pero pareciera que quienes están de todas estas palabras, lo único que les interesa es alborotar el gallinero, como se dice coloquialmente, en lugar de realmente hacer algo por las personas, desde un punto de vista más humano, desde un punto de vista más cercano, más fraterno, y solamente está dividiendo. Y lo peor es que muchas personas pues se lo creen. Uy, últimamente hay muchísimas, la verdad, muchísimas cosas que ya todo da fobia, ya todo da miedo. Bueno, este último se los voy a dejar a ustedes. Como ya se dieron cuenta, este video se trató acerca de las palabras como tal y su significado. Ni siquiera me estoy metiendo en otros asuntos. Una fobia está dentro del manual de psiquiatría. Y una fobia es un miedo irracional, intenso, que perdura por largo tiempo. Para ser diagnosticado se requiere de estos elementos. Primero, pues que te dé miedo o ansiedad de manera intensa, descontrolada, algún objeto, una situación específica. O una persona, ya ven que hay personas que tienen fobia a los payasos. Luego, el segundo punto para diagnosticar una fobia es que el objeto o situación provoque miedo o ansiedad en ese instante que es visto o que se está cerca de él. Tercer criterio diagnóstico para una fobia, que el objeto o situación se evite o se resista activamente, es decir, que por todos los medios busques, ay, no toparme con aquella situación, aquel animal, ni de loca me subiría a tal montaña rusa, en fin, que evites esa situación. Cuarto criterio diagnóstico para una fobia, miedo o ansiedad desproporcionado al peligro real que plantea el objeto o situación. Es decir, que a eso que tú le estás evitando, que te genera mucho miedo, mucha ansiedad, al mismo tiempo tú sabes que corres peligro estando cerca de ese objeto, de esa situación o de esa persona. Quinto criterio diagnóstico para una fobia, que haya mucho miedo, que haya evitación, lo más que te puedas evitar pasar por ahí, estar cerca, que haya sobre todo malestar clínicamente comprobado, es decir, que haya taquicardias, que haya desmayos, inclusive sudoración, que la persona se ponga pálida, vaya. Y que al mismo tiempo, ya cuando llega a ser una fobia extremadamente grande, como la fobia social, que haya un deterioro importante en lo laboral o en lo social. Que es decir, que este miedo, que esta ansiedad sobre ese peligro, sobre esa situación, sobre esa persona, ya esté comprometiendo tu vida social, tu vida laboral, que ya no puedas realizarla debido a este gran miedo. Entonces, pues aquí entra mi pregunta. Todos estos que últimamente han sacado, viéndonos reales, sinceros, honestos, bien neta, ¿son fobias? ¿O solamente es un pretexto para decir, ¿me aceptas sí o sí? Ya te mencioné cuáles son los criterios diagnósticos para una fobia. Te tengo la siguiente pregunta. Hace días iba a presentarse en la UAP Esteban Arce, periodista y conferencista mexicano. Tema de la conferencia: los valores. Una minoría pidió
fuera cancelada su participación por discurso de odio y varias fobias. Si la fobia es miedo o ansiedad intenso que se genera de inmediato con evitación activa, miedo desproporcionado al peligro real, malestar clínico expreso. Te pregunto, ¿quién tiene la fobia? Empatía, empatía por aquí, empatía por allá. La empatía es la identificación mental y afectiva de un sujeto con el estado de ánimo del otro, compartir su sentimiento. Y es que vemos que la palabra empatía casi debería de estar en el currículum o en la hoja de vida, pues es muy visto que en todos lados y en todas las frases la quieren utilizar. Cuando realmente, si vemos el significado, nos daremos cuenta que no es tan profundo como se quiere manejar. Y en este cambalache, que he llamado así, de palabras, en lugar de la empatía, que solamente te identificas con el estado mental o el estado de ánimo de una persona, que por ejemplo, si perdió un hijo o si se desvivió un hijo, y si yo no soy madre, va a ser muy difícil que me pueda poner en su lugar para sentir más o menos su dolor o entenderla. Por eso es que te cambio la empatía por compasión. ¿Y qué es la compasión? Es un sentimiento de tristeza que produce ver padecer a alguien y que impulsa a aliviar su dolor o sufrimiento. Es decir, que no solamente se va a conformar con ese estado de ánimo que por el momento está pasando aquella persona, sino que también va a sentir la tristeza que puede llegar a tener esta persona, pero no solamente se va a quedar con el sentimiento o con la emoción, sino que estos mismos sentimientos, esta misma situación que lo está produciendo, le va a dar ese impulso de vida para buscar una verdadera solución a aquello que está aconteciendo, para de esta manera mitigar un poco su dolor o por aquello que esté pasando. ¿Te parece? Está buena mejor, ¿no? A sentir solamente empatía, un estado de ánimo que es algo mental. Y pues ya te entiendo, te comprendo, ok, pero la compasión va muchísimo más allá de un estado mental.